Bienvenidos a esta especial cultura dedicada a la protección de nuestra memoria. En esencia es lo que contienen los sitios, monumentos y piezas de arte cada vez más en peligro al ser objetivo de conflictos armados, desgobiernos e incluso la crisis climática. Su destrucción no es nueva, ha sido una táctica histórica de territorios y estados, pero en nuestro siglo la han alimentado actores y grupos como el Talibán, cuyo retorno amenaza el acervo de Afganistán. A 2 décadas de su ataque a los budas de Bamiyan, hacemos balance de las pérdidas, la ilegalidad y desmembración social que rodea a nuestro patrimonio. Esta es una de las imágenes más recordadas de la destrucción de patrimonio. Los talibanes borraron en 2001 los budas de Bamiyan con el único fin de eliminar de Afganistán la cultura no islámica. Hoy el gobierno del grupo revive los temores sobre la conservación, empezando por lo inmaterial, como la música. Los ataques culturales en zonas de guerra han sido una práctica histórica, desde la destrucción de la Biblioteca de Alejandría hasta los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en el siglo XXI otros factores y actores han seguido este terror. El patrimonio se enfrenta a 3C: conflicto, cambio climático y crimen o corrupción, tráfico ilícito. El conflicto puede dañar el patrimonio y yo diría que de 3 maneras, ya sea porque el patrimonio es un daño colateral, porque es un objetivo o porque también es un arma de guerra. El segundo tema es el cambio climático. Tiene un impacto muy fuerte en el patrimonio y en particular a través de la desertificación, como vemos en el Sahel. Y finalmente, la última cuestión es lo que llamaré delito, es decir, tanto la corrupción, que puede conducir a una urbanización excesiva, como también el tráfico ilícito y el saqueo de bienes culturales que socavan el patrimonio. En los últimos años, las acciones más impactantes han sido ejecutadas por actores no estatales. El autodenominado Estado Islámico atacó lugares emblemáticos en Irak y Siria. Ciudades como Alepo, Raqqa, Mosul y especialmente Palmira fueron objetivos del grupo. Ofensivas premeditadas y registradas como propaganda que sirven de cortina a una financiación ilícita mediante el tráfico de pequeñas piezas. En buena medida, de la amenaza terrorista se desprende que el 40% de la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO sea integrada por lugares del mundo árabe y que el 30% se concentre en África. Para crear un marco de protección del patrimonio se han adoptado diversas normativas que van desde la Convención de La Haya de 1954 hasta las resoluciones 2199 y 2347 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en 2016, un juicio en la Corte Penal Internacional de La Haya vinculó por primera vez la destrucción patrimonial con los crímenes de guerra, abriendo la puerta a reconstrucciones. Aunque no bastan para combatir el tráfico cultural, sirven de guía a asociaciones como la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflicto, que desde 2016 ha protegido o rehabilitado 125 sitios en 25 países. A veces intervenimos en terrenos en los que la violencia del conflicto fue tal que las comunidades tuvieron que huir, dejando atrás su patrimonio. Pero una lucha más amplia y mayores controles son necesarios, ya que, como advierte Alif, el patrimonio está cada vez más en peligro. Además del diplomático Valéry Freland, hoy es nuestro invitado Francisco Gracia Alonso, que será de guía en lo que ya llaman crímenes de guerra. Francisco, es un placer saludarle hoy y también preguntarle qué motiva o se busca con esta limpieza cultural, como dice la UNESCO. Hay diferentes motivos. El primero de ellos es crear un discurso histórico para un determinado país o durante un determinado periodo cronológico que esté de acuerdo con la conceptuación político-ideológica de sus gobernantes. Intentar eliminar cualquier tipo de rastro que haga referencia a otras identidades culturales, otras formas de pensamiento. Y de la misma forma también se conseguiría, mediante esa eliminación, introducir una serie de piezas, una serie de bienes muebles dentro del tráfico ilegal de obras de arte para obtener recursos económicos. Es lo que vimos que ha sucedido durante las guerras de Siria e Irak y en principio también se llevó a cabo durante la primera fase del gobierno talibán. Lo veremos más adelante en cuanto al tráfico de bienes ilícitos, pero también comentábamos que esto no es un hecho excepcional, pero ¿en qué se diferencia de las destrucciones del pasado reciente y de la antigüedad? La destrucción de obras de arte es algo que podemos ver, como usted bien ha dicho, desde el periodo
sumerio, desde los imperios mesopotámicos, desde el ámbito de lo que sería el saqueo de bienes culturales en Grecia y Roma, y luego posteriormente hasta la actualidad. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en el hecho de la forma en la cual se está concibiendo la destrucción, porque lo que se pretende es utilizar los medios de comunicación, utilizar la idea de la destrucción para lanzar un mensaje tanto a los miembros de la propia facción ideológica al cual corresponden los destructores, como al resto de la humanidad, al resto de los países, de las entidades culturales, caso de la UNESCO, por ejemplo, de los países occidentales, para definir y marcar una clara diferencia conceptual entre la forma de concebir la sociedad por parte, en este caso, del gobierno talibán o bien de grupos como el ISIS, respecto de la conceptuación que podemos tener en el ámbito del mundo occidental de lo que significa la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico como un elemento que no representa únicamente a un Estado o a un grupo social, sino que es un elemento que forma parte del acervo cultural de la humanidad. Por tanto, el concepto de preservación es un elemento que va ligado a nuestra propia esencia como individuos, como seres humanos, como seres que tienen un concepto muy claro de lo que significa el patrimonio y su necesidad de conservación, y por otra parte nos enfrentamos ante personas, grupos, estructuras políticas que consideran que justamente su ideología política y el mensaje que quieren transmitir pasa por la destrucción y no por la conservación. Freland nos habló también precisamente de una mayor conciencia internacional sobre el patrimonio. Escuchemos. Hay una toma de conciencia internacional sobre el patrimonio que es más importante hoy que hace 20 años. Esta conciencia es esencial porque sin esta conciencia política no hay recursos financieros. Así que el patrimonio, incluso haciendo milagros con bajos presupuestos, requiere dinero. Y en la actualidad uno de los desafíos es que los recursos de la comunidad internacional sean dirigidos en una parte al patrimonio para protegerlo, pero también hacer vivir los hombres y mujeres de alrededor que subsisten con este patrimonio. ¿Comparte Francisco que haya una conciencia de que todos perdemos algo en estas destrucciones? Por supuesto, forma parte de nuestra herencia cultural. La herencia cultural no es una herencia cultural de un Estado o de una región, es una herencia cultural universal. Todos los elementos que configuran el pasado de la humanidad, desde la prehistoria hasta el presente, forman parte de ese conocimiento, forman parte de la forma en la cual se ha ido construyendo la estructura de las sociedades, su pensamiento, la forma de entender su vida cotidiana, la forma de entender su relación con principios ideológicos, con estructuras religiosas, la forma de comunicarse entre los miembros de una misma sociedad y con otras sociedades. Por tanto, cada elemento que perdemos es una parte de nuestro pasado que no va a ser posible recuperar. Lo que tenemos que hacer es justamente profundizar en la investigación, profundizar en el desarrollo del conocimiento. Cuanto más profundo sea ese conocimiento, mejor entenderemos las diferentes fases culturales, cronológicas, etcétera, que nos han llevado hasta el presente. Destruir es siempre perder un elemento esencial de lo que somos como grupo humano. Se cifran en miles los bienes robados, saqueados y bajo ese tráfico, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene perder el rastro y a qué financiación sirve, ¿no? El concepto de la entrada de miles de bienes muebles dentro del tráfico ilegal de obras de arte significa un problema esencial, porque no habría un vendedor si no existiese un comprador. El problema esencial radica en que existe un mercado en parte ilegal, pero lo que es más grave es que en muchas ocasiones es un mercado legal de obras de arte que asume
las piezas procedentes del saqueo, las piezas procedentes del expolio de los museos, las piezas procedentes de la destrucción de yacimientos arqueológicos, que después de ser blanqueados en lo que denominamos como los puertos francos, algunos de ellos ubicados en diferentes países europeos, una vez blanqueadas esas piezas en cuanto a su origen, pasan a formar parte de lo que podríamos denominar el comercio legal de obras de arte. Y, de hecho, hay muchas piezas a las cuales se sigue en la actualidad su rastro para poder ver cómo han acabado en colecciones privadas o incluso han podido acabar en colecciones públicas. No hemos de olvidar que tenemos en el caso europeo, tenemos un amplio pasado de saqueo y destrucción de obras de arte, el que corresponde a las dos guerras mundiales y el que corresponde también a los diferentes conflictos bélicos que se han sucedido sobre el territorio europeo, pero también hemos de ver cuál ha sido la exportación ilegal de obras de arte como consecuencia de los procesos coloniales que han nutrido en buena parte las colecciones de los museos norteamericanos o de los museos europeos, y de los cuales ahora en la actualidad solo una pequeña parte de los mismos empieza a formar parte de las devoluciones acordadas entre los estados que son continuadores de las estructuras sociales que generaron esta producción de obras artísticas y los estados receptores por diferentes motivos que los han mantenido en sus colecciones públicas. Con este panorama, y para finalizar, Francisco, ¿se puede hablar de un terrorismo transnacional o genocidio cultural brevemente? Por supuesto. El concepto del genocidio cultural significa la desaparición de la memoria colectiva de las comunidades. Y esto es lo que está sucediendo. Es decir, los elementos que nosotros podemos calificar como piezas artísticas, como bienes muebles, no son únicamente el resultado de una expresión artística, son el resultado de un concepto de pensamiento por parte de los grupos sociales que desarrollaron unas determinadas formas de expresión artística para plasmar su propio pensamiento. Lo que nos importa cuando analizamos las obras de arte no es el elemento tangible, no son sus elementos formales y decorativos, sino son los elementos intangibles, el pensamiento, lo que hay detrás, la forma de comprender el mundo, que ha dado como origen el hecho de que determinadas piezas estén realizadas bajo unas determinadas características y, sobre todo, el impacto social y la forma de empleo de esos materiales dentro de la estructura social que los produjo. Por tanto, si perdemos las piezas, también perdemos la posibilidad de analizar los componentes sociales que dieron origen a las mismas, y eso es gravísimo. Ha sido un placer conversar con ustedes hoy, y Francisco Gracia Alonso, muchísimas gracias por haber estado, y a ustedes muchísimas gracias. Les invitamos a más cultura en France 24 y france24.com. Gracias.